Bueno, el mismo 4 de julio hubo otros 3 tiroteos en Estados Unidos, en un país donde 1 de cada 3 habitantes tiene un arma de fuego en su poder y donde al año unas 40.000 personas mueren producto de las armas de fuego. Bueno, para profundizar en este tema, invitamos a nuestra conversación al periodista y director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra, Alberto Rojas, a quien estamos viendo en pantalla. Muy buenos días, Alberto, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Alberto, hay un largo historial de tiroteos masivos en Estados Unidos y sabemos que la segunda enmienda estipula como un derecho constitucional la tenencia y porte de armas de fuego en Estados Unidos, pero desde la masacre en la escuela secundaria de Columbine en 1999, y especialmente, diríamos, en la última década, se han vuelto cada vez más frecuentes. Incluso hay estudios que señalan que desde 2011 la tasa de tiroteos masivos se triplicó en ese país. ¿A qué factores crees tú que podemos atribuir este fenómeno, el que sean cada vez más frecuentes? Bueno, podríamos decir que en primer lugar hay una combinación de elementos. Por una parte, una legislación que desde hace siglos permite el acceso, la tenencia y el porte de armas de manera muy libre dentro de Estados Unidos, lo que ha generado una verdadera cultura en torno a las armas de fuego y su posesión en manos de la sociedad civil. También esto se combina con importantes intereses de una industria orientada a la fabricación de estas armas que mueve miles de millones de dólares todos los años. Y por último, el factor de la salud mental, que al combinarse con este fácil acceso a armas de alto poder está generando estas tragedias, estos tiroteos masivos cada vez con más frecuencia, al punto que ya no sorprende que ocurran, sino lo que sorprende es la cantidad de muertos y heridos que se van produciendo en el tiempo. Claro, Alberto, tú hablabas de la legislación, ¿no es cierto? Luego de que 19 niños y 2 profesoras murieron en una escuela de Uvalde, Texas, el Congreso de Estados Unidos aprobó, gracias al voto, hay que decirlo, de varios congresistas republicanos, la primera ley sobre control de armas de los últimos 30 años. Y esa ley incluye verificación de antecedentes para los compradores más jóvenes y condenados por violencia doméstica y destina, sobre lo que tú decías, millonarios fondos para la salud mental. Pero eso, sin embargo, no incluye la prohibición de ventas de armas automáticas y semiautomáticas ni de cargadores de alta capacidad como proponía el presidente Biden. Ya precisamente este último tiroteo de este joven lo hizo con un rifle de asalto. En la práctica, ¿tú crees que esta ley tendrá y ayudará a disminuir el número de tiroteos mientras esas armas están disponibles? La verdad es que no, y recojo las palabras del propio presidente Biden, que promulgó esta ley a fines del mes pasado. Sin duda que lo calificó como un avance, pero también la consideró insuficiente. Lo que tú describes en términos del contenido de esta ley claramente apunta a establecer ciertas restricciones al acceso de estas armas, destina millones de dólares al tema de salud mental, etc. Pero no pone el énfasis en el tema más preocupante, que es el acceso, el libre acceso, digamos, muy fácil, digamos, a armas de fuego de alto poder en una sociedad que no se detiene frente a este tipo de temas. Para ponerlo en contexto, tú mencionabas la segunda enmienda. La segunda enmienda efectivamente establece el derecho constitucional a la posesión de armas, pero la segunda enmienda se redactó y se aprobó a fines del siglo XVIII, que coincidió básicamente con el periodo posterior a la independencia de Estados Unidos, cuando este país temía que la corona británica, el imperio británico, intentara reconquistar sus colonias que se habían independizado en América del Norte. Y tenía un sentido la idea de que la población civil podía tener armas en su poder, en sus casas, precisamente para organizar milicias que pudieran eventualmente ayudar a repeler un contraataque británico de ese entonces, fines del siglo XVIII. Eso, por supuesto, se ha ido transformando en un sistema legal que hoy es muy laxo en términos del acceso a las armas. Solo para tenerlo en contexto, en la mayoría de los tiroteos masivos que hemos visto en los últimos años, el principal actor, el protagonista, ha sido el rifle de asalto semiautomático AR-15, que es un arma de alto poder, es un arma
de guerra, técnicamente hablando, que se puede modificar muy fácil para transformarla de un arma semiautomática que dispara tiro a tiro a un arma automática que es capaz de disparar rondas de hasta 100 balas. Claro, son leyes bastante obsoletas ya en ese sentido, Alberto. Si mientras la Casa Blanca y el Congreso esta vez se pusieron de acuerdo en restringir al menos en algunos puntos el acceso a las armas de fuego, ¿por qué la Corte Suprema de Estados Unidos falla en contra de una ley de más de un siglo que exigía permisos para portar armas en público en Nueva York, por ejemplo? ¿Qué señal está dando el máximo tribunal al respecto? Recordemos que en este mismo estado fue donde se produjo otro tiroteo en mayo, donde murieron 10 afroamericanos en la ciudad de Buffalo, ¿no es cierto? También por un joven que protagonizó esta matanza con armas de fuego de alto calibre. Bueno, hay que decir que el lobby de la industria armamentista de Estados Unidos es muy fuerte dentro del país, es muy fuerte en el Capitolio. Además, está muy alineado con los postulados y la mirada de sociedad que tiene el Partido Republicano. En ese contexto, la composición de la Corte Suprema de Estados Unidos hoy es la de una corte muy conservadora. Lo hemos visto en diferentes fallos y sin duda que en el tema de las armas está absolutamente alineada con los planteamientos del Partido Republicano que defiende la posesión, la compra, el uso, el porte de armas y está absolutamente en contra de cualquier restricción en ese sentido. Por lo tanto, si bien vimos la promulgación de esta ley a fines del mes pasado, que el presidente Biden celebró, pero que también dijo que era insuficiente, lo cierto es que va a ser muy difícil llegar mucho más allá. En el Congreso difícilmente se va a poder avanzar hacia un escenario de prohibición de ciertos modelos de armas y además si se considera que la Corte Suprema tampoco va a avalar eso, difícilmente este escenario va a cambiar en el corto o mediano plazo. ¿Ni siquiera por las elecciones de medio término que se vienen prontamente? Lo que pasa es que muchos congresistas, por ejemplo, hicieron cálculos políticos respecto de votar esta ley en términos de cuál era el riesgo que corría su reelección. La mayoría de ellos no renueva su mandato, no va a la reelección, no tiene mucho que perder en ese aspecto. Pero para un congresista que busca la reelección en noviembre de este año, votar a favor de restricciones al tema de las armas, sin duda que puede ser muy impopular dentro de su electorado y poder comprometer su reelección. Y ninguno va a querer hipotecar su futuro político en función de eso. Claro, lo que pasa es que también hay un tema de idiosincrasia que quizás a nosotros nos cuesta entender. Para los norteamericanos, en realidad ellos sienten muy arraigado el tema de este derecho constitucional de portar, de comprar y de portar armas de fuego, ¿no es cierto?, para defender sus hogares, etcétera, incluso para hacer ciertas prácticas deportivas. Es algo que a nosotros nos cuesta entender, pero que ellos lo tienen muy arraigado en su ADN, ¿no es cierto?, como sociedad, pero que les ha tenido un alto costo. Solo este año, en lo que va de 2022, ya han habido más de 300 tiroteos masivos. Entonces, en ese sentido, ¿cuál sería el equilibrio a buscar? ¿Tú crees? Porque hay un ala, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, que es la demócrata, que sí está a favor de estas restricciones. El tema es que en el Congreso están casi empatados en número, pero en esta ley en específico vimos que hubo 14, 15 congresistas en la Cámara de Representantes y en el Senado que sí estuvieron a favor de estas restricciones que son un gran avance para Estados Unidos. Tal como lo mencionábamos hace un momento, Estados Unidos es una realidad en sí misma cuando hablamos de este tema. La cultura de las armas es algo transversal en términos familiares, públicos, políticos, económicos. Para hacerse una idea en términos de estadísticas, hoy por cada 100 personas en Estados Unidos hay 125 armas de fuego. Si llevamos esa cifra a la Unión Europea, estamos hablando de que por cada 100 personas hay 15 armas de fuego promedio. Es decir, una realidad completamente distinta en el resto del planeta respecto a lo que pasa en Estados Unidos. La posibilidad de cambiar eso va a ser muy difícil. Como te decía, los intereses políticos y económicos se combinan precisamente para evitar avances en ese aspecto. Pero además implicaría un cambio cultural muy profundo del cual Estados Unidos no se ha hecho cargo. Esto significa no solamente cambiar leyes, significa cambiar mentalidades,
la idiosincrasia, como tú bien mencionabas. Recordemos que en Estados Unidos tú puedes comprar armas de alto poder como la AR-15 por $500 en un supermercado, en una armería o incluso por internet. Claro. Y tenemos familias en donde los padres llevan a sus hijos de 10, 12 años a polígonos de tiro a practicar su puntería, el uso de armas. Entonces, cambiar eso va a tomar décadas y va a ser muy difícil, sobre todo porque no es la primera vez que se establecen leyes que buscan restringir algún aspecto del tema de la posesión y la compra de armas. Y el efecto que se ha visto es que precisamente antes, cuando se está debatiendo el contenido de la ley, la gente va a las tiendas y compra, acapara armas, ciertos modelos específicos de armas semiautomáticas, de armas de alto poder, temiendo que eventualmente sean prohibidas o salgan del mercado. Que haya más restricciones. Alberto Rojas, te quiero agradecer, es el director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finisterra. Muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Gracias a ti, Claudia, un gusto. Chao.